Eh, Amigas y amigos, con ustedes, Sociología al Día. La intervención de hoy pretende abrir un espacio de opinión en que un grupo de sociólogos colombianos quiere expresar su punto de vista sobre problemas y asuntos de actualidad que conciernen, preocupan y copan la atención de los ciudadanos de este país, de Colombia. Este espacio es una iniciativa de la Federación Colombiana de Sociología, una organización bajo todos los requisitos de ley que agrupa a sociólogos en ejercicio de nuestro país y que se define por la característica de ser totalmente independiente de la academia, de las escuelas de sociología, de las facultades eh, y, y, de los, y de los profesores. Eh, Respetamos mucho a la academia y a la escuela y a cada uno de nuestros profesores, eh, muchos de los cuales queremos y, como dije antes, respetamos. Pero estimamos que es conveniente, ya estando en el ejercicio de nuestra profesión, esa es nuestra idea, que nos separemos de la tutela de ellos para actuar, como dije antes, de una manera completamente independiente. Bien, el tema que hoy nos ocupa no es otro que el que todos los colombianos tenemos no solamente en, en nuestra cabeza, sino en la totalidad de nuestra identidad física, mental, psicológica, moral, etcétera. Es el tema del coronavirus. No podía haber otro tema mejor en un sentido para empezar, dada la importancia y la cobertura de este fenómeno. Quisiera, bueno, con nosotros están sociólogos que vamos a ir presentando a medida que se desarrolla el programa y que son sociólogos todos, con énfasis complementarios en distintos temas como la investigación, la medicina pública, el trabajo con las comunidades y la docencia con énfasis en temas del derecho. Pero si somos docentes, en ningún caso aquí hablaremos como docentes ni dictamos conferencias, sino que básicamente expresamos nuestra opinión y queremos llegar al hombre de la calle, al hombre común, a quien también ojalá podamos invitar más adelante. El formato que tenemos no es el mejor, eh, pero tenemos que acomodarnos a la circunstancia actual, es decir, estamos hablando desde nuestra casa y por una plataforma que, repito, tal vez no es la mejor, pero veremos qué pasa más adelante. Bien, hoy quiero hablar básicamente o desarrollar mi opinión, como dije ya, común, sobre tres puntos. El primer punto tiene que ver con las pandemias, un poco haciendo referencia a dos pandemias históricas. El segundo punto tiene que ver con las características específicas de la pandemia actual y el tercer punto con algo que yo llamo la otra pandemia, que es una pandemia oculta de la que debemos hablar. Por supuesto que nosotros no haremos disertaciones sobre los aspectos médicos, biológicos, policivos, etcétera, etcétera. Nuestra idea es expresarnos
sobre los efectos y los condicionamientos sociales del fenómeno que nos aqueja. Bien, quiero hacer referencia a dos pandemias anteriores. La pandemia, como la epidemia, es algo que cae, por decirlo así, sobre la gente, sobre el demos. En el caso de la epidemia es simplemente decir algo que cayó sobre la gente. Y en el caso de la pandemia es algo que cayó sobre toda la gente. Bien, entonces, son dos pandemias a las que me referiría de una manera muy breve porque no hay mucho tiempo. Y la primera es la peste bubónica o también llamada peste negra, que ocurre en el siglo XIV, en plena Edad Media, alrededor del año 1340 y tantos, y cae sobre Europa. No tengo noticia de que esa pandemia se haya extendido al resto del mundo, probablemente no, y ciertamente no llegó al continente americano donde nosotros estamos. Esa pandemia, como decimos, es la peste bubónica, que es producida por la pulga de las ratas, y la gente la tomó básicamente de acuerdo con su contexto ideológico y cultural, la tomó como un castigo de Dios. No había, no había las condiciones de sanidad ni los adelantos para proporcionar las medicinas que hacían falta y simplemente parece ser que habiendo perecido en la tercera parte de la población de Europa, eh, es decir, unos 25 millones, Europa tendría en aquel tiempo unos 75 millones, pues se desarrolló una inmunidad natural y así pasó la pandemia. La otra pandemia es la de la peste, la mal llamada peste española en 1918. En 1918 estamos al final de la Primera Guerra Mundial. La peste española no surgió en España, surgió en los Estados Unidos. Pero eso parecía algo inconveniente para la política y la diplomacia internacional y para la guerra misma. Muchos de los soldados que fueron a combatir al final de la guerra procedentes de los Estados Unidos, que en realidad como aliado logró la victoria para los aliados en contra de Alemania. Muchos de esos soldados que viajaban en los barcos iban enfermos de esta gripa y contagiaron, estamos hablando de por lo menos 1 millón de personas. Y la pandemia entonces se extendió. Se la atribuyeron a España porque España no pertenecía en la guerra y porque de todas maneras eso es una estigmatización. Y lo mejor era estigmatizar a un país como España, que en aquel tiempo lo consideraban un poco un país subeuropeo y que, como dije antes, no estaba en la guerra. Así que todas estas cosas pasan en el mundo. Estas estigmatizaciones y estos manejos de los hechos, mucho más en un tiempo de guerra. Esa pandemia española dicen haber matado a 40 millones de personas, otros dicen que 50 millones de personas. Son cifras absolutamente extraordinarias. Igual lo que pasó con la primera pandemia, con la de la peste bubónica. Y bien, la pandemia llegó a Bogotá, llegó a este altiplano cundiboyacense en 1918 y los datos que tenemos es que en cosa de 10 días murieron 800 personas y la pandemia particularmente afectó a las clases menos favorecidas, a los que vivían en la marginalidad, a los indigentes que siempre ha habido, etcétera, etcétera.
pues afecta a todo el mundo, por supuesto, pero mucho más a esas clases. Igual no había, a pesar de que habíamos avanzado muchísimo en todo sentido, eh, en, los, eh, en los cuidados sanitarios, etcétera, etcétera, no había tampoco, digamos, una posibilidad de mejorar o atender a los enfermos. Eh, Bien, desembocamos entonces en este terrible episodio del coronavirus y no nos detendremos en teorías un poco conspirativas. Algunas teorías conspirativas son ciertas, pero, por ejemplo, Chomsky dice que el coronavirus fue implantado por los Estados Unidos en Wuhan y en Hubei, que son las regiones de China donde empezó. Pero he leído un artículo científico del año 2007 de la Universidad de Hong Kong, donde dice que la costumbre de comer animales exóticos es una bomba de tiempo para la humanidad. Estamos hablando del año 2007. O sea que la conspiración, nunca se sabe si las conspiraciones, las teorías conspiratorias, mejor dicho, son ciertas o no lo son, pero sin duda hay otras explicaciones. Y bien, ¿qué caracteriza a nuestra pandemia? La primera es que estamos en un momento de desarrollo de la ciencia médica y biológica extraordinario que nos permite analizar los virus de manera muy rápida. Eso sí hay que tenerlo en cuenta y eso es un desarrollo último. Dicen que el virus del SARS y este COVID es parte de esa familia. El COVID-19 es también llamado SARS-CoV-2. Se analizó, se comprendió de manera científica en un tiempo récord, en 10 o 14 días. Y eso permite empezar a desarrollar la vacuna. Es decir, que estamos en un momento privilegiado desde el punto de vista científico, que de todos modos nos deja perplejos porque aunque la ciencia avance mucho, la realidad es casi infinita y no podemos abarcarla toda. Así que la ciencia debe ser ante todo una tarea de humildad. No sabemos mucho y no sabemos nada. Por otra parte, esta pandemia está caracterizada por el problema de la comunicación. El desarrollo de la tecnología informática nos permite saber todo lo que pasa en el mundo. Eso a diferencia de lo que pasó, de lo que pasó con la gripe española, para no hablar de la peste bubónica, por supuesto. Aquí lo sabemos todo, absolutamente todo. Lo único que no sabemos bien es cómo controlar el flagelo. Pero todo lo sabemos. De otra parte, también tenemos una comunicación física que tiene dos caras. La una es que nos permite desplazarnos de la manera más rápida y fácil que nunca había sido posible de China a Europa, y de Italia a Bogotá y de Madrid a Quito. De la manera más fácil. Eso ha hecho que la pandemia se extienda mucho más, porque en las pandemias anteriores el mundo estaba dividido en segmentos y, como dice el sociólogo Emil Durkheim, la modernidad consiste en la ruptura de los segmentos. La premodernidad es el predominio de
de la humanidad dividida en pequeños grupos que no se comunican básicamente. Entonces, si no hay comunicación, pues los virus pueden difundirse de una manera mucho más difícil. Estamos en un mundo en el que la comunicación es casi absoluta y entonces tiene esa enorme desventaja. La otra ventaja es la que sabemos, es que de todos modos lo que pasa en las partes más desarrolladas lo podemos aplicar nosotros, y los éxitos que han tenido en el control del virus también lo sabemos, y eso nos permitirá, ojalá, nos permitirá atenuar o eliminar el peligro que tenemos. La otra cosa de esta pandemia es que la tasa de mortalidad por todo lo que estamos viendo es ínfima respecto de la tercera parte de la población europea en la peste bubónica y respecto de los 40 o 50 millones de 1918. Esa mortalidad no va a ocurrir, aunque varios millones, que todavía no son, en este momento son 350,000 personas contagiadas, que se sepa, que como dicen hay que multiplicarlo por 10, entonces son 3 millones, pero nunca van a ser los 50 millones. Creemos, nunca van a ser los 50 millones de la peste española. Bien, entonces, el otro aspecto es que vivimos en lo que los gringos llaman la Surveillance Society, es decir, la sociedad de la vigilancia. Y esa vigilancia, una vez más, tiene dos caras. Una es que es una coacción, una supresión de la libertad individual, que se la debemos a la modernidad. Y eso, para los amigos de la libertad, yo soy uno de ellos, el más modesto de todos, es una cosa repudiable. No queremos que nos vigilen, esa idea del gran hermano que está sobre todos nosotros y que hay un ojo, como el de la cámara de este computador aquí, vigilando cada una de nuestras acciones, ya prácticamente se está viviendo en todas partes. Digamos que la parte positiva de semejante vigilancia es que una de las metodologías que se aplicaron en China y en Corea del Sur para detener parcialmente el virus es la metodología china es el confinamiento, que es el que nosotros estamos practicando, que en primera instancia es más fácil, en primera instancia. Y el otro es la metodología de los coreanos, que gracias a esa vigilancia absoluta sobre cada uno de los ciudadanos y sobre cada uno de sus actos, permite hacer pruebas de cada una de las personas y hacer el contact tracing, o sea, el seguimiento de los contactos para evitar más difusión del virus. Entonces, digamos que esa es una parte que nosotros como colombianos y como latinoamericanos nos queda más difícil. Yo realmente me alegro de que todavía no estemos bajo el gran hermano ni bajo el ojo que nos vigila, que vigila cada uno de nuestros actos, pero aquí puede ser que en un caso como este necesitemos algo de eso. Bueno, para terminar, quiero hablar de una pandemia oculta que tenemos. Esa pandemia es, yo la llamo la pandemia del hambre. ¿Qué está pasando? El 40%, 40 a 45% de la población económicamente activa de este país es informal y o desempleada. Si no es informal, es semiformal. Esas semiformalidades o informalidades hacen que la gente, que estemos hablando de la gente que vive el día a día y que
gana su sustento dependiendo de lo que pueda hacer en la calle o en la atención de clientes que están todos los días yendo a su taller u ocupándolos. Estamos hablando de esa infinidad de personas que son los vendedores ambulantes, son prácticamente todos los artesanos, los carpinteros, los maestros de obra, y otros que tienen de restaurantes, en fin, mucha gente que depende del día al día y de la clientela. Y en un confinamiento que no sabemos cuánto tiempo va a durar, por ahora son 19 días, según dicen los decretos, que por lo demás son confusos. Unos dicen una cosa y otros dicen otra, y hoy dicen algo y mañana dicen otra cosa. Pero en fin, estamos confinados, aquí estamos hablando desde la casa. Eso no nos gusta mucho, en el sentido de que podríamos usar un formato y una plataforma mejor, pero aquí estamos, es lo que hay que hacer. Entonces, esta gente está básicamente condenada al hambre. Y los gobiernos nacional, departamental, municipal, están tratando de solucionar de alguna manera, y a algunas de las personas, porque será muy difícil cubrirlos a todos, así de improviso y de la noche a la mañana, de darles una ayuda económica para su supervivencia. Pero lo que nosotros queremos plantear, de nuevo, y ya con esto termino, es la importancia de que aprovechemos esta coyuntura para proponer el establecimiento en este país de la renta básica o del ingreso mínimo para todos los ciudadanos que no reciban un ingreso de un trabajo formal o de una condición formal, como pueden ser los pocos pensionados que hay en este país. Ellos reciben un ingreso. Pues a ellos no hay que, no hay que cubrirlos con la renta básica, porque ya la tienen. En algunos casos mucho más de la renta básica. Entonces, el gobierno debe, o mejor dicho, nosotros como federación queremos proponer que la renta básica se imponga en Colombia, y de esa manera seríamos pioneros en Latinoamérica y un poco en el mundo. ¿Qué quiere decir eso? Que el gobierno básicamente le da un ingreso a la gente, y a la gente que no lo tiene, un ingreso básico para que sobreviva en casos como este. Y si todo esto se soluciona, ese ingreso básico igual debe estar ahí, pero como es básico, la gente necesita algo más, y ya en su trabajo común y corriente, pues será capaz de complementar esos ingresos. Esta propuesta de la renta básica ha circulado entre los sociólogos europeos, que yo sepa, por ejemplo, desde principios de este milenio y aún desde antes. Por ejemplo, Ulrich Beck, Richard Sennett, y otros como Jeremy Rifkin, Sigmund Bauman, etc. Es la idea de que como el trabajo, el empleo, es una especie en extinción, es imprescindible que el Estado empiece a garantizar el ingreso de todas las personas. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo hacerlo? Pues hay que ponerle un impuesto adicional a los ricos del país. ¿Y cuál es el principal rico de este país? El sistema financiero. Entonces, con el sistema financiero no debe seguir recibiendo los impuestos de los colombianos. Por el contrario, debe contribuir a que el país garantice la renta básica de sus ciudadanos. Dejo en ese punto, y quisiera darle la palabra al sociólogo Alex Peña. Muchas gracias, Carlos. No hay problema aquí con el retorno. Yo quiero referirme en este conversatorio a algo que tal vez ha pasado desapercibido para la mayoría
de la población, en este caso colombiana, y es ese temor que hay con respecto a la misma pandemia que nos está afectando y cada día se va desarrollando de una forma más cuantitativa los afectados. Y es precisamente que se va o se tiene que visibilizar la debilidad de lo que es el Estado Social de Derecho. El Estado Social de Derecho con relación a lo que es la seguridad social, y más específicamente con respecto a la salud. Nos encontramos con que, lo decía Carlos, más de 22 millones de colombianos que no estaban visibilizados porque están en el rebusque diario, porque el Estado no les garantiza esos derechos, como es el de la salud, como es el del empleo digno. Desde ahí que esta, diríamos, crisis, que las crisis hay que sacar provechos, y con relación a que los desarrollos sociales juegan un papel instrumental para generar cambios sociales, para generar desarrollo social, es que debemos nosotros ver una oportunidad y el compromiso desde el punto de vista de la profesión, o desde el punto de vista de profesionales, o desde el punto de vista como ciudadanos, de que se llegue por lo menos a tener en la agenda el sistema social de seguridad, el sistema de seguridad social en Colombia. El sistema de seguridad social en Colombia, y en el caso de los dos componentes que es la salud y el empleo, no se han visibilizado como debería en un pasado haberse dado. ¿Por qué? Porque aquí privilegia más el poder económico que los poderes desde el punto de vista de las autoridades, tanto de la salud como del trabajo. Todo se hace en Colombia basados en la rentabilidad económica, y dejando a un lado lo que es verdaderamente esas brechas grandes que cada vez son mayores desde el punto de vista de que la mayoría de la población no tiene acceso a elementos vitales básicos para el desarrollo del país. En cuanto a retomar la autoridad sanitaria por parte del Estado y no por parte de los entes económicos, se basa en que el sistema de salud en Colombia es un sistema que implica es riqueza para algunos. Es decir, hay una rentabilidad no social, sino rentabilidad económica por parte de quienes son los intermediarios, que son las empresas promotoras de salud, que en la mayoría de casos sabemos que es del sector financiero. Y se ha dejado de un lado, vamos a cumplir 30 años, que la salud pública ha estado al garete y ha estado totalmente desprotegida, porque está basada en los rendimientos que pueden darse desde el punto de vista económico de la salud. La salud no se puede considerar como una rentabilidad económica, pero eso es la realidad que hay en Colombia. Los sistemas financieros son quienes manejan la salud. ¿Y qué es lo que hace? Todos sabemos, cualquier sistema financiero es ganancias, pero ganancias económicas. Entonces debemos ver tres brechas que existen en el sistema que no han permitido llegar, por lo menos en los tiempos no diríamos cotidianos, normales, que podríamos llamar, a que el sistema de salud no esté dando las pautas o esté como autoridad sanitaria velando por la salud de los colombianos. Y hay tres brechas. La primera brecha es la infraestructura. Por ser la infraestructura un elemento importante para más o menos 50 millones de colombianos, solo contamos con 87.000 camas hospitalarias.
Y en el caso como este que nos compete con base en esta pandemia, solo tenemos en cuidados intensivos, en el mejor de los casos, 8.000 camas de cuidados intensivos, que implican un déficit grande si se llega a dar las proyecciones que los epidemiólogos están generando en una frecuencia moderada de la pandemia. Ahí hay un problema, diríamos, desde el punto de vista de atención, y que hasta ahora, gracias a hacía referencia Carlos, a las comunicaciones que nos están dando a nivel mundial, y conocimiento de todas las novedades que existen en todos los aspectos, y más ahorita con el caso de la pandemia. Entonces vamos a decir que si hay déficit desde el punto de vista de no una crisis como la que es esta, en un estado como el colombiano, y lo existe también en los países industrializados, es la falta de prever desde el punto de vista de los riesgos, todos unos programas que vayan a tener elementos importantes a tener en cuenta en un estado como el que se nos está presentando y se nos va a presentar más tarde. Desde ese punto de vista vemos que el sistema es muy disperso y es fragmentado. Aquí tenemos los dos sistemas, el contributivo y el subsidiado, en donde el subsidiado diríamos que implica que está más o menos el 47% de la población colombiana está afiliada a ese régimen, y solo en el contributivo tenemos un 41%. Esa diferencia entre la afiliación al sistema de salud es algo que no se ha analizado, diríamos, de fondo. Y no se ha analizado porque ahí está, es repercusión del sistema laboral que impera desde hace mucho tiempo en el sistema colombiano. La otra, diríamos, brecha es la tecnológica. Colombia no tiene la infraestructura tecnológica que podríamos compararla en el caso, por ejemplo, de un hospital en una ciudad intermedia de España, en una ciudad intermedia como es Zaragoza, o puede ser inclusive Málaga. Los hospitales están dotados con una infraestructura tecnológica, hablemos de todo lo que son las imágenes diagnósticos de los laboratorios, para la atención integral del paciente. Aquí, desafortunadamente, ni siquiera se sabe cuántos equipos de tecnología de imágenes se tiene. El ministerio no cuenta con esas cifras. ¿Y eso qué implica? Que en una crisis como la que, en un proceso como el que vamos a vivir, se necesita urgente del tomógrafo, de la resonancia, de los laboratorios, y es ahí cuando vamos a ver que desafortunadamente no se cuenta con lo más mínimo para la atención hospitalaria, y más específicamente con las tecnologías. Uno de los elementos, por ejemplo, son las pruebas test que se deben realizar y que las existen en el mundo, pero en el caso de Colombia, las pruebas para comprobar, en este caso, si hay o no, si la persona tiene o no el coronavirus, son las pruebas que hace el Instituto Nacional de Salud, en donde el Instituto Nacional de Salud no cuenta sino con 2 profesionales expertos en biología molecular. Entonces ahí se tiene que acudir, y se está acudiendo afortunadamente a otras instituciones, pero que de todas formas solo están situados en las grandes capitales, que son los laboratorios de las facultades de medicina y de las entidades territoriales, que desafortunadamente también no cuentan con la infraestructura necesaria para la
realización de estos test que son indispensables para contener el manejo de la epidemia. Y la otra brecha importante y clave, como es el recurso humano. Se nos ha dicho que el recurso humano es lo más importante de cualquier modelo, de cualquier sistema. En Colombia no estamos hablando, por ejemplo, en las noticias constantemente se habla de las unidades de cuidados intensivos. Y uno se pregunta si existe la cantidad de especialistas intensivistas para la atención en una emergencia, una urgencia como la que se nos va a presentar. Lo más probable es que no. Según la cuantificación que se tiene, es que se requieren más o menos un número de camas que está 3 veces las que existen, y en la normalidad encontramos que ni siquiera hay atención para cuidados intensivos y cuidados intermedios en una situación de normalidad, entre paréntesis, de la salud. Por otro lado, el personal, ¿cómo está contratado? El personal médico. El personal médico es una especie de, sobre todo a nivel de especialidades, son taxistas, que les toca acudir tanto a lo privado como a lo público, y la consulta que les pueda salir, en donde hay que mirar qué es el retorno, cuánto se lleva el tiempo de retorno para lo invertido en una especialización que implica, después del pregrado, de 4 a 5 años en el caso de la salud. Y los estudios nos dicen que con base en los mejores cálculos y el promedio de un especialista, se requieren 15 años para tener el retorno de lo invertido en este caso de una especialidad médico-quirúrgica. ¿Por qué? Porque es que el Estado no ha garantizado que esas especialidades que se requieren sean totalmente gratuitas. Aquí tanto la educación como la salud se convirtieron en un negocio. ¿Y eso qué ha implicado? Que son pocos los que se especializan, son pocos los cupos que existen, y versus beneficio, costo-beneficio, pues no implica que haya mayores profesionales accediendo a este tipo de especializaciones, precisamente porque la remuneración es demasiado baja. Además, como le digo, del tipo de contratación, son contratos por horas, son contratos de tiempo temporal, que eso tiene todas unas repercusiones a nivel de la atención en salud. Es importante, por lo tanto, hacer este cuestionamiento. ¿Por qué? Porque aquí se ha criticado y se ha hecho muchos estudios en donde la salud se dejó en manos del sector privado y de los capitalistas. Es decir, la salud es un negocio. Y mientras que esa premisa exista, mientras que hayan esos elementos, la seguridad social de los colombianos se va viendo problematizada, se va siendo cada vez menos eficiente, debido a que si en una situación normal, insisto, no existe las atenciones tanto a nivel de la consulta externa de la medicina general, menos de las consultas especializadas, y el tener acceso a las tecnologías, es porque precisamente la salud está en manos de unos privados que lo único que necesitan es que el sistema sea rentable. Pero lo peor de todo es que la autoridad sanitaria no se impone. Aquí se impone más el poder económico que el poder, por ejemplo, de la ciencia, de los estudios y de agremiaciones científicas, son las que a la larga no han podido
tener injerencia a nivel del sistema de salud, porque todos sabemos que esto está dado desde el punto de vista del poder económico, es el que está dando, está subordinando al sistema de la seguridad social, llámese salud, llámese protección social en el área laboral. Entonces, es importante que de toda esta crisis se haga un análisis para que volvamos a tener que los servicios públicos, llámense todo lo que es el servicio de agua, alcantarillado, el servicio de electricidad, pero el servicio de salud esté en manos del Estado. Es responsabilidad en un Estado serio, en un Estado responsable, es el Estado quien asume estos sistemas. ¿Por qué? Porque no se puede, son cuestiones vitales, Carlos lo decía, elementos vitales para la sobrevivencia de cualquier población tiene que estar dado acuerdo primero con los sistemas básicos como es el agua, los sistemas de alimentación, que también diríamos no hay toda una propuesta desde el punto de vista de la seguridad alimentaria que garantice la cantidad de alimentos y el acceso sobre todo a los alimentos nutritivos e indispensables para tener una vida sana. Y se lo hemos dejado en manos del de, Estado, más que todo, el sistema político ha dejado en manos de unos negociantes estos elementos que son indispensables para el convivir normal. Yo creo que dejo hasta ahí para después, diríamos, rematar, para darle paso a mis compañeros. La reflexión que hay que hacer es, si esta no es una oportunidad para que la ciudadanía, en la mayoría, por el estado mismo de confinamiento, implica que está atenta al desarrollo de la misma pandemia, pero que de ahí ese miedo que existe, esa ansiedad que implica también desde el punto de vista psíquico de todos aquellos, desde el punto de vista de la salud mental, todos aquellos trastornos de ansiedad se puedan estar dando como para reflexionar y que toda la ciudadanía tenga en cuenta estos elementos y que podamos cambiar por lo menos el sistema de seguridad social que no ha dado los resultados que uno cree o deben dar. Entonces, desde ahí yo les dejo para que siga nuestros otros dos compañeros con lo que ellos van a complementar y más tarde estaríamos complementando lo dicho o lo que queremos que sea esta charla desde el punto de vista productivo. Gracias, Alex. Con ustedes, el sociólogo Norbey Gualteros. Adelante, Norbey. Gracias, Carlos. Gracias, Alex. Sí, bueno, pues yo voy a iniciar mi intervención haciendo como un análisis global, luego local y pues vamos a ver cómo esas medidas que se tomaron recientemente afectan socialmente la vida cotidiana pues, de nosotros. Ulrich Beck, sociólogo alemán, ya hablaba por los años 80 sobre un cambio de sociedad, o mejor aún, sobre las consecuencias del desarrollo de una economía de mercado moderna, la globalización. Pero esa globalización conlleva unos riesgos. La producción de riesgos
en diferentes latitudes que nos afectan a todos localmente. Mencionaba que los riesgos ya se habían producido, contaminación, cambio climático, una serie de cambios pues en las relaciones de la vida cotidiana, en las relaciones de pareja. Y pues decía, esos cambios ya se han dado, esas consecuencias ya están, y tenemos que de cierta forma pues convivir con esos riesgos, con esas consecuencias. Pues posteriormente se, se llega a la conclusión de que esos riesgos inherentes a esa sociedad global, a la sociedad del riesgo global, se tenían que administrar, que gestionar. Estaban presentes, se tenían que gestionar. Hoy día, pues, pues a raíz de esas consecuencias, se han tratado de gestionar pues el cambio climático, se ha tratado de gestionar los desastres, no solamente naturales, sino los creados por el mismo desarrollo industrial moderno, para mitigar. Entonces, siempre se habla de mitigación al cambio climático, mitigación, pues a propósito de la mala calidad del aire, pues en las ciudades. Hay que mitigar, hay que llegar a niveles mínimos en donde pues podamos convivir si no con una calidad del aire 100% natural, por decirlo así, sí unos mínimos que podemos tolerar. Entonces, tenemos que convivir con esos riesgos, pero lo interesante es que esos riesgos que son globales, se generan en otras latitudes, tienen unas consecuencias locales. Y esas consecuencias locales pues pasan también por unas medidas políticas que tienen unas consecuencias sobre nosotros a propósito de esta pandemia que estamos viviendo. China inició tardíamente, pues todos sabemos que pues inició en China esta pandemia, y todos han copiado las medidas tomadas por China, que son desesperadas. O sea, China no planificó las medidas que tomó, fueron medidas tomadas desesperadamente. Se tienen registros que el virus inició, o los contagios iniciaron alrededor de noviembre, a finales de noviembre, y en diciembre pues ya se tuvieron los primeros diagnósticos. China ya comenzó a tomar medidas muy posterior, igual que la mayoría de países, cuando ya vio pues la gravedad del asunto. Entonces esas medidas que no tienen que ver con la gestión del riesgo, que se debe planificar, para planificar uno debe tener datos, se tomaron ya de forma desesperada, como última medida extrema, a raíz pues del riesgo que podía generar a posteriori, y de la presión pues de un fenómeno que se viene dando recientemente, y es el cambio de la presión en la opinión pública sobre los poderes políticos, los gobiernos, con las redes sociales. O sea, si antes se podía ocultar por medio de los medios tradicionales una pandemia o una crisis, o mejor aún, se podía gestionar todo esto, ahora no se puede gestionar porque las redes sociales no tienen dueños, están abiertas, todo el mundo la puede utilizar, de todo el mundo. Entonces, a raíz de eso, se genera pues una presión para tomar medidas sobre
esta crisis. China lo hace extremas. Rápidamente, pues eso se conoce en todo el mundo debido pues a la comunicación global que nosotros tenemos. Y a raíz de eso, pues se van expandiendo esas medidas, digamos que en ciertos casos y en ciertos contextos un poco también desproporcionada por el pánico desproporcionado generado por las redes sociales. Alemania hace lo suyo. El caso más ejemplar de gestión pues, del riesgo es Corea del Sur, que ha logrado mantener, no parar su economía local, sino seguirla. Ha logrado controlar la pandemia y disminuir los riesgos económicos, las consecuencias económicas de la pandemia. Eso no lo hizo porque sean unos genios y que tengan la capacidad de infraestructura y tecnológica para hacerlo de la noche a la mañana. Ellos aprendieron de una pandemia que ocurrió recientemente, antes de esta, en el 2009-2010, que se originó en México. En México, recordemos que inició la pandemia de la H1N1, la llamada gripe porcina. ¿Qué pasó en esa época? Pues el desarrollo de las redes sociales no es como ahora. Estaban iniciando y allá hubo muertos. Hubo 1.117 muertos alrededor de esa cifra. 70.000 contagiados. Fue considerada nivel 6, una pandemia por la Organización Mundial de la Salud. Sin embargo, pues aquí lo que hubo fue una parafernalia con el señor del tapabocas. No se cerraron, no se tomaron medidas tan drásticas como las que se están tomando hoy, y pues no pasó de ser una gripa más. Y así fue el manejo que se le dio a esa pandemia. Podemos hablar también del ébola, del SARS y de otras que son mucho más letales pues, que esta, y que pues a la luz de hoy no hay una cura para el ébola. Y pues a nadie le parece preocuparle ese virus, pero es más terrible el mismo SARS. Son terribles, son más letales que el que estamos viviendo. Y pues a nadie le parece que eso sea un problema. Bueno, esas medidas tomadas que son desesperadas y que son las más fáciles, como ya dijo Carlos, tienen unas consecuencias y son producto también pues de esa presión, de ese pánico desbordado y generado por las redes sociales. O sea, que usted le presenten 400, 600 muertos diarios y los hospitales colapsando, y digamos que presentan también testimonios de gente en esos hospitales llenos de drama, llorando, mejor dicho, desesperados. Pues eso genera un pánico y un pánico que tiene unos costos también políticos, porque al tomarse medidas también desproporcionadas, lo que hace es tener unas consecuencias como las que estamos viviendo hoy. Y ya mencionaba Carlos y también Alex. Las personas, el paro, o sea, el desempleo, el tener que dejar de trabajar y de producir. Digamos que las medidas que han tomado el gobierno para supuestamente proteger el trabajo, el salario, por lo menos el ingreso de las personas, no son suficientes, porque ya hay empresas evaluando qué tan rentable es para ellos recibir las ayudas del gobierno para poder mantener el ingreso de sus trabajadores.
y pues están encontrando que no es rentable, o sea, que esas ayudas que da el gobierno son más, agravan más la crisis que por ejemplo, sesionar los contratos de los trabajadores para poder resistir o sobrevivir, y cuando se reactive la economía otra vez, así poder entrar otra vez al mercado sin grandes pérdidas económicas. Entonces las empresas están evaluando eso, y ya hay casos en donde pues dicen, hombre, nosotros dependemos de la importación, ¿sí?, de productos para poder hacer negocios acá, de China y de Estados Unidos. Importar las cosas desde China lleva un tiempo. Usted no compra en China y al otro día o a los 3 días le llega los insumos. Eso se demora entre 3 meses y 4 meses en llegar. Entonces, pues eso genera esas medidas que no son planificadas debido a una falta de gestión del riesgo prospectivo, generan este tipo de traumatismo, de consecuencias que a ojos vista no se toman en cuenta cuando las decisiones se toman de forma más emocional. Estamos viendo 600 muertos en Italia, estamos viendo 400 muertos en España, los hospitales colapsados. Entonces, pues, hombre, ahora sí la vida vale. Ahora sí la vida vale, y a raíz de eso entonces se toman esas medidas. Corea del Sur, pues, a raíz de todos estos aprendizajes de la pandemia con México, que sucedió en México, tomó esas acciones para prever precisamente un escenario como el que se está viviendo. Le ha funcionado, y por eso ellos pueden aminorar esas consecuencias. Pues aquí eso parece que no, tampoco las acciones del gobierno pues están orientadas más que todo a hacer medidas correctivas, más que tener una planificación de mediano a largo plazo sobre la gestión del riesgo y sobre todo la gestión del pánico, que es el principal factor para que llevó al gobierno a tomar las medidas que está tomando y que ahorita nos tienen a todos pues en las casas. Entonces, esas consecuencias de esas decisiones que se toman sin planificar las cosas, sin tener datos, que es fundamental, a propósito de los test, que a la luz de hoy pues no sabemos a ciencia cierta cuántos contagiados hay, cuántos posibles contagiados pueden haber, y lo que se tiene son estimaciones basadas pues en datos de otros países, y de acuerdo a eso pues se hacen los análisis y se toman las medidas. Pues en un estado moderno eso es algo irracional. Eso es algo totalmente irracional, no obstante las medidas que tenemos no es que sean malas, sino que pues se pudieron tomar otras medidas de una forma menos traumática, en donde las consecuencias en el trabajo, sobre todo en el trabajo, en los ingresos y en la alteración de la vida cotidiana fueran mínimos, como ocurrió en Corea del Sur. Entonces, pues a raíz de eso uno ve que las medidas son correctivas. Lo ideal sería que se comenzara a dar una gestión del pánico para poder comenzar a tomar medidas más racionales. Yo creo que sí habría que mirar, o sea, aquí se apela, o sea, a raíz de esas medidas que se han tomado, aquí se ha hecho algo que también Ulrich Beck lo menciona muy bien en sus trabajos,
y es que como esos riesgos son globales y las consecuencias son locales, los riesgos se vuelven algo así como democráticos, o sea, se redistribuyen y no importa los estratos en donde estén, sea rico o pobre. Y eso, pues, eso es una medida fácil para los gobiernos de eximirse de sus responsabilidades. Se hablaba, el Carlos hablaba de una estigmatización. Pues hoy la vemos, pero curiosamente ya no es por las razas. Pues antes se le echaba la culpa a los judíos o a los negros o algo así. Pero ahorita hay una estigmatización sobre los jóvenes. Se los irresponsabiliza de la situación que estamos pasando por no quedarse en la casa. Entonces, uno pues se pregunta, bueno, si uno es responsable como ciudadano, ¿de qué es responsable el gobierno? ¿De qué es responsable el gobierno? Ahí, bueno, hago mi intervención para seguir el desarrollo de este tema. Gracias, Norbey. Bueno, estábamos esperando a otros dos amigos. En este momento no los vemos. Estábamos esperando eh, a una amiga y no pudo hacerse presente. Pero digamos que podemos concluir por hoy este programa haciendo, como sugirió Alex, unas reflexiones finales breves, espero que sean breves, para despedirnos en esta primer espacio de Sociología al Día, eh, eh, que es iniciativa de la Federación Colombiana de Sociología y está patrocinado por esta entidad. Si me permiten, yo quisiera hacer mi reflexión final de esta manera. Eh, Hemos visto que hay, um, lo que los gringos llaman el wishful thinking, o sea, el pensamiento deseoso, es decir, pensar con el deseo, como decimos nosotros. Hay mucha gente que canta letanías diciendo que esto nos va a cambiar, que este es el final del sistema y que cuando esto pase, el mundo va a ser completamente distinto y esto parte en dos la historia de la humanidad. Personalmente, no creo en semejante hipótesis. Para finalizar esta primera sesión de Sociología al Día, patrocinada por la Federación Colombiana de Sociología y con el cual queremos expresar nuestra opinión como sociólogos ante los episodios de esta, voy a llamarla catástrofe, porque creo que difícilmente tiene otro nombre. Ya es una catástrofe que puede ser peor y que esperamos que no lo sea. Pero solo quisiera decir lo siguiente, como reflexión final de mi parte, y es que yo veo en el cúmulo de informaciones que tenemos, de expresiones por las redes sociales, que hay gente que dice que esto va a partir la historia en dos y que eh, cuando esto termine, el mundo será finalmente distinto gracias a la pandemia, de alguna manera. Eh, pues sin duda va a haber cambios, pero la idea de que el sistema que tenemos va a ser abolido y entonces vamos a vivir bajo diferentes pautas y con diferentes valores, me parece que no tiene mucho sentido. Y esta reflexión la apoyo en que las pandemias anteriores a las que me referí en mi intervención, la peste negra o peste bubónica y la peste española, cuando pasaron, no cambiaron nada a pesar de sus terribles efectos, de los millones y millones y millones de muertos que produjeron. De hecho, la peste española, por ejemplo, casi no está en las noticias. 40 millones de muertos, eso es más
que los muertos de la Primera Guerra Mundial. Y la historia del siglo XX difícilmente habla de semejante episodio. Y lo que siguió fue lo que tenemos hoy, es decir, el fortalecimiento del sistema capitalista. Y por supuesto que la pandemia de la peste bubónica en el siglo XIV tampoco cambió nada. Si el sistema feudal se cambió a otra cosa, realmente al sistema capitalista, se debió a otros factores, a otras fuerzas y no a la pandemia. Entonces, por supuesto que hay que cambiar muchas cosas, por supuesto que queremos que se cambien y que estas reflexiones que tenemos hoy deben servir para cambiar, pero por sí mismo el sistema no lo va a hacer. Los cambios provienen de una acción decidida y definida de todos nosotros y de la articulación de muchos otros factores que nos permitan hacer un verdadero cambio. No lo esperemos como consecuencia de esta catástrofe, pero sí pongámonos en disposición de adelantar lo que hay que hacer para lograr los cambios que este sistema necesita. Alex, por favor. Yo estoy de acuerdo con Carlos en que lo que se está viviendo, diríamos esa tragedia, entre comillas, si per se no va a tener ningún cambio. Pero sí veo una oportunidad para que instituciones de estudiantes que tienen una expectativa de construir un mejor país, tomemos conciencia de la importancia que hay de hacer un proceso mucho más participativo, más democrático con relación a estos gobiernos que imperan en el mundo. Es decir, la gobernabilidad de gobiernos como el que actualmente tenemos también es un espacio que debemos aprovecharlo y en esta crisis, en esta trasegar de la pandemia, encontramos que no hay una unidad dentro del gobierno mismo y que el mundo académico o el mundo científico se ha volcado y a la fuerza han querido o han tenido que tomar actitudes con el fin de querer sacar adelante, diríamos, la parte de salud, independientemente de privilegiar lo económico. Si nosotros, y lo vemos, se están requiriendo recursos que tiene el Estado y que muchas veces quienes se han enriquecido son los menos que van a generar un aporte para sacar adelante por lo menos esta crisis, no lo están haciendo, pero vemos también esa revancha desde el punto de vista de ese avance que se ha dado que el estado de emergencia a nivel con base en la sanidad, ya están hablando de recursos que están, diríamos, dentro del Estado, pero que los van a seguir dando a cuestiones desde el punto de vista que no son claras, desde la transparencia, como son los grandes contratos de la infraestructura del país, infraestructura en vías. Si uno no es que no esté de acuerdo con eso, pero en estos momentos la crisis hay que sacar de crisis desde el punto de vista de la ciudadanía, de esa ansiedad que yo hablo de la mayoría de las personas. Entonces ellos ya están viendo en esos recursos que se pueden dar
con base en esa emergencia, que vayan a donde ellos quieren que deben ir, más no a solucionar el problema de la crisis per se. Entonces, es un llamado, así como lo estamos haciendo desde nuestra profesión como sociólogos, es de cuestionarnos cuál es nuestro papel y aprovechando todo lo que es los medios de comunicación, toda la tecnología, con el fin de que esa gobernabilidad también salga a la luz, o mejor, ingobernabilidad por parte de los estados, y que requieren todo un análisis de quienes podemos aportar de alguna manera para sacar adelante en el futuro este país. Gracias, Alex. Norbey, brevemente, la intervención final. Sí, el problema no es el contagio o no dejarnos de contagiar, sino el problema es la falta de planificación y de gestión de los riesgos. A futuro se deben tener matrices de riesgo con todas las variables que afecten el desarrollo de las fuerzas productivas. No, no tenemos la culpa ni de contagiarnos ni de que nos contagien. El mensaje no debería ser ese, estigmatizar y culpabilizar a la gente. El mensaje debería ser: estamos preparados, tenemos las camas suficientes, tenemos los respiradores suficientes para atender la pandemia y su desarrollo en el pico más alto de contagio. Debería ser el mensaje. Uno esperaría que el gobierno tome medidas para gestionar el pánico y asimismo pueda tomar decisiones más racionales. Esas serían mis conclusiones. Gracias, Norbey. Gracias, Alex. Muchas gracias a los que nos escuchen, y estamos pendientes de otra intervención sobre un tema de actualidad y que concierne a todo el país. Sobre esos asuntos y sobre esos problemas, nosotros queremos pronunciarnos y expresar nuestro punto de vista como sociólogos de Colombia. Muchas gracias una vez más.